Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Nunca debí jugar esa partida. Nunca debí aceptar esa invitación. Pensé que solo sería otra noche más de Bad 4 Blood, otra partida con extraños en un lobby cualquiera. Pero lo que ocurrió aquella vez no puedo explicarlo. No sé si fue un bug, un hack o algo peor. Todo lo que sé es que lo que vi esa noche sigue persiguiéndome, incluso cuando cierro los ojos. Todo comenzó cuando me conecté tarde en la noche. Había tenido un día agotador y solo quería relajarme. Abrí el juego y, como siempre, busqué una partida rápida en el modo cooperativo. Me emparejó con otros 3 jugadores cuyos nombres no reconocía. Uno se llamaba Walker 001, otro Montrue, y el último Evan Real. Parecían nombres normales, pero algo me hizo dudar. No tenían insignias, no tenían niveles visibles. Solo estaban ahí, esperando. El chat de voz estaba en silencio. Intenté saludar, pero nadie respondió. Pensé que simplemente no tenían micrófono o no querían hablar. Elegimos personajes sin problemas. Yo escogí a Oli, como siempre, y los demás tomaron a Walker, Mon y Evangelo. Lo raro fue que, en cuanto seleccioné, la pantalla de carga se congeló por unos segundos más de lo normal. Luego, sin previo aviso, aparecimos dentro del refugio de Fortope, pero algo estaba mal. La iluminación era tenue, casi inexistente. Las luces parpadeaban y los generadores sonaban como si estuvieran fallando. Caminé un poco por el refugio, pero no había NPCs. Ninguno. Ni vendedores, ni soldados, ni siquiera los personajes habituales que deambulan por ahí. Solo mis compañeros de equipo, de pie en completo silencio. El marcador de objetivo solo decía, explora la niebla. Ese no era un objetivo normal. Nunca lo había visto antes. Intenté abrir el chat, pero al escribir, el mensaje no aparecía en pantalla. Maldije en voz baja y decidí seguir adelante. La puerta del refugio se abrió lentamente con un sonido agudo y oxidado. Afuera, la niebla cubría todo como un velo denso y siniestro. Ni siquiera podía ver más allá de unos pocos metros. Caminamos en formación sin que nadie hablara o hiciera gestos. El silencio era sofocante. No había Raiden. Ningún enemigo en absoluto. No escuchábamos los habituales gruñidos o chillidos en la distancia, solo un viento extraño que parecía arrastrar un murmullo apenas perceptible. Me detuve un segundo para ajustar el brillo del juego, pensando que tal vez era un error gráfico, pero en cuanto volví a la partida, vi algo que me hizo temblar. Los cadáveres. No eran los cuerpos genéricos que sueles ver en el juego. Eran diferentes. Algunos parecían completamente humanos, sin señales de haber sido atacados. Otros tenían expresiones de terror absoluto, con los ojos abiertos y la boca desencajada en un grito silencioso. Me acerqué a uno y noté que no tenía heridas. Ninguna. Como si hubiera muerto de miedo. Intenté preguntar algo por el chat de voz, pero mi micrófono no funcionaba. Maldije otra vez y seguí avanzando con los demás. Walker 001 lideraba, moviéndose con precisión mecánica, como si supiera exactamente a dónde ir. Entonces lo escuchamos. Un susurro. No el típico sonido ambiental del juego. Era algo distinto. Era un murmullo bajo, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo en un tono inquietante. No entendía lo que decían, pero podía sentirlo rectando bajo mi piel. Walker 001 se detuvo de golpe. Los demás también. Por un momento, nadie se movió. La sensación de que algo nos estaba observando era insoportable. La niebla a nuestro alrededor empezó a moverse, retorciéndose como si estuviera viva. Evangelo, o mejor dicho, Evan Real giró su cabeza de manera antinatural, con un movimiento que ningún personaje del juego debería poder hacer. Sentí un escalofrío. Luego, de la nada, la niebla se abrió y vi algo. A lo lejos, entre la bruma, se alzaba una figura. No era un Raiden. No era un Talboy, ni un Stinger, ni un Reeker. Su cuerpo era alto y grotescamente delgado, con extremidades alargadas que se torcían en ángulos imposibles. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo, reflejando la poca luz que quedaba. Intenté dispararle. Mi arma no respondió. Apunté otra vez, pero mi personaje no reaccionaba. El susurro creció. Se convirtió en un eco ensordecedor dentro de mi cabeza. La figura se desvaneció en la niebla. Y entonces apareció el mensaje en pantalla. Corre.
Pero no podía moverme. Walker 001 giró lentamente hacia mí. Luego Montrue. Luego Evan Real. Sus personajes no se movían como deberían. Sus cabezas se inclinaron a la vez, como marionetas torcidas. El susurro se convirtió en una palabra clara. Mira. Y la pantalla se oscureció. No al estilo de una desconexión. No como un apagón del juego. Solo se fue a negro. Salí al escritorio de golpe, jadeando. Intenté reiniciar el juego, pero no se abrió. Fui a los archivos del juego, pero la carpeta había desaparecido. Pensé que todo era un error hasta que revisé mi lista de amigos en Steam. Había una nueva solicitud. De Walker 001. No acepté la solicitud de Walker 001. Ni loco. Cerré Steam de inmediato, apagué la computadora y me froté los ojos. Tal vez era solo un bug, un error en los servidores, o alguna broma extraña de otro jugador. Eso me repetí para tranquilizarme. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Me fui a la cama con el pensamiento revoloteando en mi cabeza. No pude dormir bien. En cuanto cerré los ojos, vi esa figura alta y distorsionada en la niebla, esos ojos brillando en la oscuridad. Pero lo peor no fue el sueño, fue el sonido. Desperté en mitad de la noche con un susurro en mis oídos. Era el mismo que había escuchado en el juego. Salté de la cama, mi corazón golpeando contra mis costillas. Miré alrededor, pero mi habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que solo había sido una pesadilla demasiado vívida. Pero entonces miré mi computadora. Estaba encendida. La pantalla brillaba con la imagen del menú de Bat 4 Blood. Pero yo no la había prendido. Me quedé congelado. Mi mano tembló cuando me acerqué al teclado. Intenté mover el ratón, pero el cursor no respondía. Mi avatar, Ollie, estaba ahí, de pie dentro de Fortope. Solo que esta vez no estaba vacío. Había figuras en la niebla. Siluetas vagamente humanas, de pie en la distancia. No se movían. Solo estaban ahí, observando. La cámara del juego empezó a moverse sola, enfocando la puerta del refugio, que se abrió lentamente con un chirrido escalofriante. La niebla comenzó a entrar como un torrente espeso. Y entonces apareció un mensaje en pantalla. Vuelve con nosotros. Intenté cerrar el juego, pero nada funcionaba. La tecla de escape no respondía. Ni Alt más F4. Ni el administrador de tareas. Nada. Y entonces, mi personaje comenzó a caminar por su cuenta. No toqué el teclado. No moví el ratón. Pero Ollie avanzaba, adentrándose en la niebla. Los otros jugadores estaban allí. Walker 001, Montrue y Evan Real. Me esperaban de pie, sin moverse, con la cabeza inclinada en ese ángulo imposible. La cámara giró lentamente y me mostró algo más. Detrás de ellos, en la bruma, estaba eso, la criatura de la primera partida. Más cerca. Más clara. Su piel era grisácea, casi translúcida. Sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos afilados como cuchillas. Su rostro no tenía rostro. Solo un vacío donde deberían estar los ojos y la boca. Intenté apagar la computadora a la fuerza. Presioné el botón de encendido, pero nada pasó. En la pantalla, Ollie dejó de moverse. Mi avatar se quedó quieto frente a los otros tres. Un nuevo mensaje apareció. Es hora de volver. De repente, la pantalla se distorsionó. Mi visión se nubló, como si estuviera mirando a través de un vidrio empañado. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, un escalofrío que no venía del exterior, sino desde dentro de mí. Y entonces la cámara del juego giró hacia mí, no mi personaje, a mí. La pantalla reflejaba mi habitación. Mi escritorio. Mi silla. Mi rostro pálido y aterrorizado. Me levanté de golpe, sintiendo el frío recorrerme la espalda. Mi reflejo en la pantalla no se movió. Yo estaba jadeando, pero en la pantalla, mi reflejo solo sonreía. Parpadeé. Y la pantalla se apagó. Pero yo ya no estaba ahí. No hubo gritos. No hubo señales de lucha. Solo mi habitación vacía, la silla ligeramente girada hacia la pantalla negra. Días después, mis amigos intentaron buscarme. Me enviaron mensajes, me llamaron, incluso fueron a mi casa. La puerta estaba cerrada. Todo en su lugar. Nada parecía fuera de lo normal, excepto mi computadora. Cuando la encendieron, Bat 4 Blood se abrió automáticamente. Y en la lista de jugadores, había un nuevo usuario agregado, Evan Real. Y al lado de su nombre, solo 2 palabras. En partida.
Nadie supo más de mí. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia si es que sigues aquí para escucharla.